Queridos hermanos de la iglesia Crossroads de Clifton, New Jersey, muchas gracias por la oportunidad que me dan de compartir la palabra en este día. Pastores Ricardo y Elisa Obeso, muchas gracias. Déjenme decirles que estamos orando por su recuperación. El día de hoy vamos a compartir la palabra esperando al Mesías. Antes de iniciar, si me permiten, vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta tarde. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por el día de hoy, porque es un día donde nos podemos congregar como iglesia para escuchar tu palabra. Estamos pasando tiempos difíciles y el mundo necesita escuchar de nuestro Señor Jesucristo. Amor, gozo, paz y esperanza, que es lo que Él trajo a la humanidad. Ahora te pedimos, Padre, que entendamos el mensaje de hoy, que nos va a servir para seguir adelante, aún con las luchas que cada uno está pasando. Nuevamente ponemos en tus manos la salud de los pastores Ricardo y Elisa Obeso, para que, Señor, en tu misericordia, tú los sanes completamente. Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esperando al Mesías. Del Antiguo Testamento, cuando el último profeta habla, pasan 400 años de silencio hasta la estrella de Belén. En ese tiempo no hubo palabra hacia los profetas, no hubo palabra de Dios. Parecía como si Dios hubiera estado olvidado de la humanidad, pero no era así. De hecho, durante esos 400 años, si estudiamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que muchas cosas pasaron. Por ejemplo, en el exilio a Babilonia, a falta de oportunidad de los sacrificios que se hacían con los animales, se empieza a tomar más en cuenta la actitud moral que el sacrificio de los animales, algo nuevo que se venía acostumbrando mucho a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Empiezan las sinagogas. Cuando Nehemías se viene, empieza la reconstrucción de Jerusalén, y siempre esperando. El Señor estaba creando todo para la llegada de nuestro Señor Jesús, que es Dios mismo hecho persona. En ese tiempo no pasa nada hasta la estrella de Belén. Cuando la estrella de Belén, los magos llegan e interpretan las escrituras, entonces empieza a pasar algo nuevo. Pareciera como que el Antiguo Testamento empieza a revelarse, y es lo que pasa. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Es decir, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, en realidad nos damos cuenta que allá aparece nuestro Señor Jesús. Allá aparece todo lo que va a pasar. Aparece en el Antiguo Testamento, se revela. Y por otra parte, cuando leemos el Nuevo Testamento, empezamos a entender qué es lo que había dicho Isaías, Jeremías, los profetas que habían dicho de este Mesías que llegaría. Cuando nuestro Señor Jesús está en la tierra, Él nos tiene un nuevo entendimiento de palabras que antes no había. Por ejemplo, amor, gozo, paz, esperanza. El profeta Isaías nos dice que el Mesías va a traer ese mensaje. Entonces, el día de hoy, yo quiero llevarlos a un momento donde entendamos quién es Jesús, el bebé que van a ser, y que después lo vamos a conocer en persona. Dice la palabra que aquí anduvo entre nosotros. Desgraciadamente, muchas veces no leemos la palabra, no la escudriñamos y no conocemos mucho de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos gustan las parábolas porque son bonitas, nos gustan algunas historias, nos identificamos con otras, pero no escudriñamos la palabra de tal manera que lleguemos a entender quién fue en realidad nuestro Señor Jesús. De hecho, yo les voy a hablar parte de lo que es los pensamientos de Jesús, o sea, cómo piensa, las acciones de Jesús que hace y las virtudes de Jesús, quién es. En los pensamientos de Jesús, el día de hoy les voy a hablar acerca de la eternidad, las acciones de Jesús acerca de la adoración, y las virtudes de Jesús hoy les voy a hablar acerca del gozo. Les repito, después habría oportunidad de hablar del amor, de la esperanza, del gozo y de la paz, que son las 4 cosas que el profeta Isaías hablaba. ¿Qué es lo que pasa?
para entender la convicción de la eternidad, tenemos que ir al Evangelio de Juan. ¿Por qué? Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, escrito para el pueblo judío, lo habla como el Mesías y da la genealogía de él. Marcos presenta a Jesús como un siervo hacia el pueblo romano. Él no venía a quitar el lugar del César, él venía a servir. Lucas escribe así, lo presenta a Jesús como el hombre entero, el hombre ideal, y lo presenta hacia el pueblo griego. El Evangelio de Juan es como el ID de nuestro Señor Jesús. Juan nos revela quién es nuestro Señor Jesús como persona, como Dios, su divinidad, su humanidad. Todo eso nos lo revela. Por eso es de que cuando uno quiere entender quién es Jesús, tiene uno que ir forzosamente al Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan mismo dice: todo esto se escribió para que creyendo en Él seas salvo. Creyendo en Él. Entonces, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo no sé a usted, hermanos, pero este versículo a mí me da mucha esperanza. Cuando él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, yo me voy. Dice: si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez que me siento inquieto con las cosas que están pasando, me acuerdo de este versículo y a mí me da mucha esperanza de la vida eterna. En tierra conocían a la gente, lo veían a Jesús. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es el hijo de José? O sea, lo veían en toda su humanidad, pero no lo veían en toda su divinidad. Y cuando el Señor nos da este versículo, Él nos siembra la esperanza para la vida eterna. Ya empieza a hablar de la eternidad. ¿Qué es la eternidad? La palabra eternidad sugiere trascendencia de lo temporal y se emplea en varios sentidos. Por ejemplo, durabilidad, tiempo sin fin, tiempo sin comienzo, tiempo infinito. Cuando el Señor nos habla de eternidad, nos da a entender todo eso en una palabra. Déjenme decirles que la verdad de los términos familiares de vida eterna y muerte eterna no solamente se refiere en cuanto al tiempo, sino en la calidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno entiende que el Señor Jesús nos está hablando de una vida eterna con Él, entendemos no solamente en tiempo, que va a ser con Él en el futuro, pero también de calidad, que va a ser una buena vida con Él, por fe en su presencia en la Nueva Jerusalén. En estos tiempos de crisis que estamos pasando, la gente que no conoce de nuestro Señor Jesús vive con miedo, vive temerosa de qué va a pasar. El creyente tiene esperanza de que las palabras de Jesús hablan de una eternidad con Él, que no es solamente en cantidad de años que vamos a estar allá con Él por toda la eternidad, sino también en calidad, que estando con Él vamos a estar bien, en el mismo lugar que Él dice: la casa de mi Padre, porque donde yo estoy, vosotros también van a estar. Nuestro Señor Jesús dio promesas y Él cumple sus promesas, eso lo sabemos. Entonces no hay por qué dudar. Especialmente usted, hermano, si está pasando por un momento difícil ahora con COVID, déjeme decirle que siga poniendo su fe en nuestro Señor Jesús, porque Él nos habló de eternidad, no solamente en tiempo, sino también en calidad. Cuando Él nos dice que de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, nosotros como creyentes ya participamos en la eternidad a través de la regeneración. Es decir, la eternidad es un concepto que el Señor Jesús nos los explica diciendo:
No tienen que esperar hasta llegar a la Nueva Jerusalén para la eternidad. La eternidad ya está aquí cuando hemos pasado de muerte a vida. Cuando creemos en nuestro Señor Jesús, depositamos nuestra confianza en Él, lo hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador, nacemos nuevamente, pero nacemos espiritualmente. Con Él ya estamos en el proceso de regeneración que nos lleva, que es la antesala para estar con Él en la Nueva Jerusalén, cuando después de que suene la trompeta final. ¿Qué quiere decir? Él nos da el concepto de eternidad, aún estando aquí. Así que, hermanos, no hay por qué preocuparnos, que el miedo no nos invada, sabiendo que en el último de los casos, cuando el Señor decida que es tiempo de partir, vamos a estar con Él. Amén. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús no solamente nos habla de lo que Él piensa, que es la eternidad, sino que practicaba. Él nos trae un concepto de adoración que de pronto muchos de nosotros tal vez no lo practiquemos. Fíjense, la adoración es la primera disciplina espiritual de un seguidor de Jesús, que ayuda a transferir sus creencias de la cabeza al corazón. Un creyente, un verdadero creyente, practica la adoración. Déjenme aclararles esto, porque ahí veces hay confusión. ¿Cuál es la diferencia entre alabanza y adoración? Alabanza se le da al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Adoración se le da al Señor por quién es Él. O sea, independientemente de que estemos pasando por crisis o que nos esté yendo bien, independientemente de eso, Él merece nuestra adoración por quién es Él, independientemente de cómo nos sintamos. O sea, en estos momentos donde puede haber tristeza en algunos lugares, preocupación en otros, incertidumbre de qué va a pasar con mi trabajo, con mis finanzas, con mis hijos, etc. Independientemente de eso, hermanos, debemos seguir adorando a Dios por quien es Él. La adoración es algo que Él nos habla. Los Salmos, Salmo 95 del 1 al 2 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Oigan esta parte, porque es muy interesante cómo relacionamos esa cercanía con esa infinitud de que es nuestro Señor. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Fíjense, este versículo, este pasaje nos habla de su grandeza, pero al mismo tiempo de su cercanía. Es decir, hermanos, Dios, siendo el creador del cielo y de la tierra, está tan cerca de nosotros como es una oración. Allí en su rincón favorito, allí donde usted pasa tiempo a solas con Él, ahí usted puede estar con Él. Es lo precioso, a pesar de que es en su grandeza infinito, majestuoso, está cerca. Entonces juntamos su grandeza y su cercanía. La adoración nos trae a ese momento íntimo con Él. En el Antiguo Testamento hay un pasaje en 2 de Samuel, capítulo 6, del 14 al 15, donde dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Se dan cuenta? David hablaba de esa alabanza, de esa adoración donde él podía sentir en presencia de nuestro Señor. En el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesús está con la mujer samaritana y hablan acerca, y dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor Jesús está hablando ya de una adoración y dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará tales cosas. Y Jesús le dijo:
yo soy el que habla contigo. A él, a una mujer samaritana, nuestro Señor le revela su divinidad. ¿Quién era él? Y él nos dice que no solamente en Jerusalén se iba a adorar a Dios. Dice, en cualquier parte, siempre y cuando se le adore en espíritu y en verdad. Puede ser en New Jersey, puede ser aquí en Oakland, California, puede ser en otro país, puede ser en cualquier rincón de la tierra. Nuestro Señor Jesús nos trae ese nuevo entendimiento de que la adoración no tenía que ser solamente en Jerusalén. Acuérdense que en esos tiempos, el tiempo de la Pascua, donde el pueblo judío celebraba su salida de Egipto con el liderazgo de Moisés, y tenían que ir a Jerusalén porque ahí se le adoraba al Dios verdadero. Nuestro Señor Jesús dice, no hay que ir allá. Si tú le adoras en espíritu y en verdad, donde tú estés le puedes adorar. ¡Wow! ¡Qué cosa tan preciosa que viene a romper con ese entendimiento que había antes durante el Antiguo Testamento! Por último, les voy a hablar de una virtud de él que es el gozo. Acuérdense que cuando el profeta Isaías habla de estas cuatro, amor, gozo, paz y esperanza, cuatro. El gozo, ¿qué es el gozo? Dice en Juan, otra vez Juan dice, capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, observen el versículo, dice, estas cosas os he hablado, o sea, de su palabra, mientras él hablaba, dice, esto por eso se los he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir? Cuando él nos habla y dice, para que mi gozo esté en vosotros, quiere decir que cuando uno llega a entender el verdadero mensaje de nuestro Señor Jesús, uno llega a conocer el gozo de Él. Para que mi gozo esté con ustedes. Por eso es tan importante, hermanos, cuando nos acerquemos a estudiar la palabra, orar siempre antes. Acuérdense que el entendimiento de la palabra no se da por estudio, sino se da por revelación. Por eso es que mucha gente, aún con escasos conocimientos, puede entender muy bien la palabra. ¿Cuántas veces hermanos muy sencillos que no han ido al seminario, que no tienen esa educación de seminario, pero explican la palabra de una manera tan preciosa? Yo los he escuchado y digo, wow, Señor, ¿cómo le revelas a Él tu mensaje? ¿Cómo le revelas a Él tu palabra? Y es que es por eso, es por revelación. Entonces, cuando nos acerquemos a la palabra, hermanos, digamos, Señor, revélame tu mensaje, porque yo quiero tener ese gozo que tú hablas. Dice, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay que entender esta parte, mis hermanos, porque de pronto confundimos al gozo con la felicidad y el bienestar. Y no, el gozo viene de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, la Biblia abunda en referencias al gozo. Nos habla del gozo natural, el gozo moral y el gozo espiritual. El gozo natural, lo que de todos los días pudiera confundirse con el contentamiento, la satisfacción, la alegría, jovialidad. El gozo moral, la paz, la serenidad, cuando alguien puede decir, bueno, yo no necesito ir a la iglesia porque no le hago mal a nadie. Confunden, piensan que eso ya es el gozo, están tranquilos, serenos, pero no. El gozo espiritual es fe, regocijo en la esperanza. Déjenme decirles algo, hermanos. Pongan atención en esto. El gozo puro es el gozo de Dios como su fuente y objeto. ¿Qué quiere decir? Que el gozo tiene que venir de Dios y el gozo que tenemos es para agradar a Dios. Es decir, yo no puedo tener gozo porque me compré una bicicleta.
Puede ser que esté yo feliz por eso. Pero el gozo es diferente. El gozo es aquello que honra a mi Padre. Cuando uno se siente en paz con Él, cuando uno se siente haber cumplido con Él. Entonces, como creyentes, cuando uno camina en paz con Él, es cuando uno tiene gozo en el corazón, aunque uno no tenga la bicicleta. ¿Cuántas veces gente que no tiene todo lo que desea, tiene en su rostro, muestra un gozo, porque conoce lo que el Señor quiere de él? Entendemos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y esto es bien importante. Contrariamente al paganismo, el gozo está unido a la rectitud moral. Eso es muy importante, hermanos, se lo repito. Contrariamente al paganismo, el gozo está unido a la rectitud moral. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo tener gozo si estoy haciendo algo incorrecto. Yo no puedo tener gozo cuando sé que algo estoy haciendo que no es del agrado de Dios. Por eso es que Dios es la fuente y el objeto del gozo. Porque yo no puedo decir que porque estoy haciendo algo malo, digo, oh, pero de todos modos yo tengo gozo. No, tal vez estás contento por lo que está pasando, pero tarde o temprano te vas a dar cuenta que si algo estás haciendo equivocado, se te acaba el gozo y eso se muestra en el rostro. Por eso muchas personas que luego nos dicen, no, yo estoy bien, pero uno ve y no hay esa entereza que da nuestro Señor cuando hay gozo en nuestro ser. Porque el gozo tiene que ver con la rectitud moral. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? El fruto del Espíritu Santo es el gozo. No es por cuánto tengas de dinero, no es por cuántos títulos tienes colgados ahí en la pared, no es por cuántas propiedades tienes, no es por qué tan importante eres en tu trabajo, no es nada por eso. Es porque el Espíritu Santo te lo da. Por eso, en tiempos de crisis, cuando nosotros conocemos al Señor, el gozo no se pierde, porque proviene de Él, independientemente de lo que estemos pasando. Pero cuando no conocemos del Señor, de pronto, esas personas no pueden experimentar el gozo. ¿Por qué? Porque el gozo viene de Él. En el Antiguo Testamento, dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. Fíjense aquí, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Dice, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, cuando uno camina con Dios, no nos puede ir mal. Tal vez no tenemos las cosas que que queremos, pero estando con Él hay plenitud de gozo. Alguien decía, en alguna ocasión decía, ¿quieres saber cuál es la definición de gozo? Que es, donde Jesús está, ahí hay. Y sí es cierto. Puede haber un matrimonio que tiene todo, pero si no está Jesús en medio de ellos, no hay gozo. Puede ser que les vaya bien, un buen trabajo, propiedades y todo eso, la chequera, hay dinero siempre, pero no hay gozo. Donde está Jesús es donde hay gozo. Las más elevadas expresiones de gozo en el Antiguo Testamento se encuentran en los Salmos. Si usted un día se siente triste, lea Salmos y déjeme decirle que el Señor le va a transmitir el gozo de Él, que es lo que nuestro Señor Jesús decía. Para que mi gozo esté con ustedes. Uno lee los Salmos y en definitiva uno se contagia de ese gozo que Él nos dice. Y aquí vamos terminando. ¿Cómo llegamos? En el Nuevo Testamento, el gozo que hablan los salmos en el Antiguo Testamento se vuelve a manifestar en Lucas capítulo 2 del 8 al 11, cuando nos habla de la estrella de Belén y los magos. Y fíjese lo que dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que hoy os ha nacido
hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Fíjense, el primer mensaje que traen los ángeles a los pastores dice: hey, les doy nuevas de gran gozo. Yo me imagino, yo no sé, pero que de pronto los mismos pastores no entendían qué era eso. Pero ahora sí nosotros sabemos de que el gozo viene de nuestro Señor Jesús. Los animo a pensar, actuar y ser como Jesús. Muchas gracias, hermanos, por esta oportunidad que me dan de hablar acerca de la persona de Jesús, la eternidad, la adoración y el gozo. Y espero que en este tiempo tengamos oportunidad de aprender más de quién era nuestro Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad. Y Padre, queremos conocerte para que tu gozo sea nuestro gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.